La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presenta evidencias que refutan el reportaje del New York Times en el que se afirmaba que en México se produce fentanilo en condiciones precarias y sin protección alguna. Dice que quien fabricaba esto, que estaba en el video, tenía tolerancia a la droga letal. Bueno, si hubiera tolerancia a la droga letal, pues no habría las muertes por fentanilo que hay en los Estados Unidos. Este jueves se publicaron en el Diario Oficial de la Federación un par de leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Una que indica que todos los juzgadores serán electos por voto popular a partir de junio y otra que establece que los tribunales de disciplina judicial de los estados son competentes para investigar, sancionar a servidores y servidoras públicas. Inicia en Durango el operativo Limpieza contra el contrabando y productos de procedencia ilegal encabezado por la Secretaría de Economía. Se incautaron más de 3 millones de artículos con un valor que supera los 350 millones de pesos. En el mundo, las tensiones alrededor del caso del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, aumentaron luego de que un tribunal de Seúl ordenó su arresto y la guardia personal del mandatario lo impidió. Yoon Suk podría convertirse en el primer presidente surcoreano en funciones en ser arrestado. Y sí, prepárense porque el Maratón Guadalupe Reyes continúa el próximo lunes 6 de enero. ¿Quién no va a comer rosca de Reyes? Ya se están horneando en todo México, pero un en especial ayudará a conservar al Museo del Ajolote. Le diremos dónde y cómo degustar esta maravilla deliciosa rosca de Reyes. Son imágenes del desfile anual más popular en los Estados Unidos. Se celebra cada día de Año Nuevo y lo que vemos son carros alegóricos. Al menos 40 desfilan, están llenos de rosas multicolores. Y esto es en Colorado, en el Boulevard, en Pasadena, en California. Una tradición que data de 1890 y continúa para unir a las comunidades en California. Representa y marca también el inicio de un año nuevo en los Estados Unidos. Pero también hay talento, dedicación, trabajo, todo por parte de floristas, artesanos e ingenieros. Y sí, acertaron. Es el desfile de las rosas. Con estas imágenes les damos la bienvenida. Gracias por cerrar con nosotros la semana y prácticamente, Rubén Fieital, iniciar el año, porque mucha gente, aunque sigue de vacaciones, está bien informada en el 11. Lupita, buenos días. Buenos días a todos y a todos los televidentes que nos siguen. Y pues sí, cerramos así la primera semana de este 2025. Y vamos a seguir y vamos a continuar con ustedes. Les agradecemos, como siempre, que se conecten, que se mantengan informados. Lía Vadillo, Magdalena Alejo son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Nos pueden seguir en redes sociales y también en la página de 11 Noticias Digital. También nos puede escuchar a través de la emisora Radio IPN en el cuadrante 95.7 de frecuencia modulada. Si lo prefiere, puede acceder a nuestra página escaneando el código QR que aparece en su pantalla. Sus opiniones, sus comentarios siempre bienvenidos, los leemos todos. Gracias con el hashtag 11 Noticias y su opinión siempre es muy importante. Híjole, yo no sé esta pregunta, Rubén, qué tanto pueda causar escozor o recuerdos tristes, pero bueno, es la siguiente. El juguete que nunca te trajeron los Reyes Magos, ¿ya lo tienes? Pues es una pregunta bastante complicada, Lupita. Bueno, al final nos cuentas, al final del programa. Compartimos también nuestras opiniones, esperamos las suyas y vámonos directo con los detalles de la información. Miren, luego de que el diario estadounidense New York Times publicara un reportaje afirmando la existencia de fentanilo producido en México en condiciones caseras e insalubres, el gobierno dio a conocer algunas evidencias importantes que hacen prácticamente imposible que en la realidad se dé la producción de este fármaco sintético. Vamos con los detalles. Con evidencia científica, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió el reportaje del diario The New York Times que aseguraba que en México se produce fentanilo.
Lo que estamos planteando aquí es la publicación de un artículo en el New York Times, que no es el primero, relacionado con temas de fabricación, producción de drogas. Estamos aquí hablando de cómo se producen estos artículos a partir de información que no es creíble. El texto y las imágenes del reportaje caen por su propio peso. Dice que quien fabricaba esto, que estaba en el video, tenía tolerancia a la droga letal. Bueno, si hubiera tolerancia a la droga letal, pues no habría las muertes por fentanilo que hay en los Estados Unidos. La teniente especialista química de la Secretaría de Marina, Juana Peñalosa, señaló que el reportaje no ofrece mayor detalle de los precursores que se utilizan en la elaboración de este tipo de drogas. Durante el desarrollo de los videos y la redacción del artículo, no se observó o mencionan los principales precursores químicos para realizar o para sintetizar el fentanilo, como 4-ANPP, anilina y cloruro de propionilo, por mencionar algunos, mostrando únicamente sustancias químicas esenciales como el hidróxido de sodio y la acetona. Alejandro Sbarch, quien actualmente es titular del IMSS Bienestar, pero que en el sexenio pasado estuvo al frente de la COFEPRIS, detalló que la producción de fentanilo es un proceso altamente tóxico, lo que contrasta con lo narrado por las reporteras y los supuestos narcotraficantes entrevistados por el diario estadounidense. Si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo. Por lo anterior, se concluye que no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo. Los expertos explicaron las implicaciones de manipular este tipo de precursores en lugares sin el equipo necesario. Cuando una persona se expone a un opioide sintético potente por inhalación o por contacto en las mucosas, incluso en una cantidad tan pequeña como 4 o 5 pequeños granitos de sal, puede producir un grado de toxicidad que comprometa la vida del operador. No es posible hacer fentanilo como lo he referido en la nota. No se observa el uso de equipo de protección personal mínimo requerido para evitar intoxicación por los gases tóxicos desprendidos durante la reacción de síntesis, o bien incluso la exposición directa al clorhidrato de fentanilo puro. Las principales vías de exposición de los opioides son por inhalación, exposición dérmica e ingestión, por lo cual el uso de guantes y equipos de respiración autónoma son indispensables para realizar este tipo de actividades. Con imágenes de Israel Ortega, Aurora Castillejos, Punto de Referencia. Lo que estamos defendiendo es el derecho a la información, la veracidad, y denunciando ahí donde no hay información correcta. Por otro lado, Armida Zúñiga, actual directora general de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, explicó que México cuenta con una regulación sobre el uso del fentanilo y diferentes opioides, cuya supervisión se realiza en colaboración con las Secretarías de Marina y de Salud. El fortalecimiento de esta regulación se consolidó mediante la creación del Sistema Integral de Sustancias, una plataforma para el control y registro de estupefacientes, de la cual se derivan varias acciones para vigilar la producción de estos opiáceos. La mayoría de estas acciones se han realizado durante los
ejercicios 2023 y 2024, dando como resultado la suspensión parcial de 173 establecimientos y la suspensión total de 50 establecimientos. Quiere decir que entramos de manera conjunta, la COFEPRIS con apoyo de la Secretaría de Marina, para realizar la suspensión de establecimientos cuando se detecta alguna irregularidad o alguna acción que contraviene el marco jurídico y legal que ya he hecho referencia previamente. Se han clausurado de manera definitiva 2 establecimientos y se han multado a 41 de ellos. Pero no es la primera vez que el New York Times, sin duda uno de los diarios más influyentes en Estados Unidos y a nivel mundial, incurre en una publicación de información imprecisa, sesgada, incluso contundentemente falsa. Esta es solo una parte de un recuento de fallos periodísticos de esta publicación. Justificar intervenciones militares, omitir información, publicar declaraciones sin confirmar como si fueran hechos, caricaturas ofensivas y hasta expresiones denigrantes son algunas de las acusaciones que pesan sobre la labor de uno de los diarios más influyentes del mundo, el New York Times, y por las que en más de una ocasión ha tenido que pedir disculpas. En un hecho inédito en el periodismo internacional, el diario neoyorquino ofreció a sus lectores disculpas públicas por la cobertura parcial que dio a la guerra en Irak, el conflicto bélico que inició en 2003 cuando tropas de Estados Unidos intervinieron en ese país con el objetivo de destruir supuestas armas químicas y biológicas fabricadas por la administración de Saddam Hussein. El New York Times admitió que en diversas notas publicadas, incluso en primera plana, se habló sobre supuestas instalaciones militares, entrenamientos secretos y armas químicas, nucleares y biológicas, a pesar de que nunca lograron obtener pruebas de que las mismas existieran. Una de las reporteras había publicado sin confirmación independiente versiones de un líder opositor al gobierno de aquel entonces, en un ejercicio de autocrítica publicado por sus editores en mayo del 2004, el medio estadounidense reconoció que fue engañado junto a funcionarios de su país al creer y difundir información proporcionada por desertores iraquíes. Aceptó que la información que difundió no fue tan rigurosa ni suficientemente calificada. La misma historia de parcialidad ocurre en el más reciente conflicto bélico entre Gaza e Israel. El medio The Intercept filtró un memorándum enviado a trabajadores del periódico pidiéndoles que no nombraran a Palestina ni utilizaran frases como territorio ocupado o genocidio, refiriéndose a los ataques israelíes contra población civil en territorio palestino. El New York Times ha ofrecido disculpas por publicar información sin verificar sobre la escalada de violencia desde el pasado 7 de octubre, incluyendo proclamaciones de atentados. En 2020, el diario se retractó tras publicar una columna del senador republicano Tom Cotton en la que se pedía al ejército norteamericano reprimir las protestas raciales en calles de diversas ciudades estadounidenses. En otra ocasión, el New York Times publicó un editorial en el que admitió que cometió serios errores al informar sobre el supuesto espionaje del científico taiwanés Wen-Hu Lee. Se disculpó por informar en 2020, con base en información del FBI, que el investigador presuntamente había sido enviado por el gobierno de China a trabajar como espía a un laboratorio de Nuevo México en Estados Unidos. Un año antes, otra disculpa pública de dicho periódico a exigencia del entonces presidente Donald Trump cuando retiró una viñeta considerada antisemita y calificada como ofensiva e intolerante. La imagen de un caricaturista expuso a Trump como invidente y siendo guiado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, representado como un perro guía. La comunidad migrante en Estados Unidos también se inconformó con el diario y exigió el retiro por un crucigrama por considerarlo ofensivo. El diario bajó la publicación y ofreció disculpas, ya que era una imagen en la que aparecía la palabra beaners o frijolero en español, expresión usada para denigrar a los migrantes de origen mexicano.
En nuestro país, el expresidente Andrés Manuel López Obrador refutó al New York Times luego de que publicó un reportaje en el que acusaba al mandatario mexicano de recibir financiamiento del crimen organizado para la campaña presidencial de 2006. El medio no ofreció disculpas, pero tampoco comprobó nunca lo que publicó. 11 Noticias, Armando Gama. Y queremos agradecer la comunicación esta mañana con Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante. Vamos a conversar sobre la posición de Donald Trump en torno al tema migratorio. Falta poco para que tome posesión en los Estados Unidos y queremos saber tu opinión. Eunice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Eunice, muchas gracias. Pues estamos a pocas semanas de que Donald Trump ya ejerza el poder directamente. Veremos esta tolerancia cero que fue característica en su gobierno sobre el tema migratorio, la posición de México también que ha asumido sobre estas amenazas previas a lo que ya conocemos que es el ejercicio del poder de Donald Trump en la materia. Sí, pues efectivamente veremos a un Donald Trump más fuerte, yo creo, más exagerado de lo que tuvimos la primera vez, con mayor poder, porque además tiene ahora el Congreso y tiene una gran fuerza en el Poder Judicial. Hay que recordar que en su primera presidencia quien frenó muchas de sus locuras fueron los jueces federales y el Supremo Tribunal. Hoy Donald Trump al menos propuso a 3 de los jueces que están en el Supremo Tribunal. El año que entra le toca proponer a otros 2 y también puso a varios de los jueces federales. Entonces ahí va a tener menos contrapesos de lo que tuvo la primera vez. También en el caso de México, pues hay 2 amenazas muy latentes con Donald Trump. Por un lado, las deportaciones masivas y por el otro lado también el tema de denominar a los grupos del crimen organizado como grupos de terroristas. Y esto, bueno, viene muy a colación también con lo que hoy está sucediendo en Estados Unidos tras estos 2 ataques que hubo el 1 de enero. De hecho, de eso escribo hoy mi columna en el Universal, un análisis de cómo Donald Trump, incluso sus primeros tweets fueron para culpar a los migrantes de estos hechos que claramente fueron realizados por personas estadounidenses nacidas en Estados Unidos y además ambos de ellos militares en ese país. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se da, pero seguramente habrá retos importantes en esos temas. Tom Hoffman tiene mano dura en el tema migratorio y ahí estará muy cerca de Donald Trump tomando decisiones. ¿Qué podemos esperar al respecto, Eunice? Bueno, tenemos además a este personaje, a Tom Hoffman y a otros funcionarios que han sido claramente racistas, que han sido además personajes muy antimigrantes, muy radicales. Creo que perdimos la comunicación con Eunice. Vamos a tratar de recuperarla porque pues sí, a veces la señal del Zoom y en redes sociales se complica, pero estamos analizando el tema de la migración. Sabemos que Donald Trump va a tomar posesión el 20 de enero y tiene un gabinete, como comentábamos con Eunice Rendón, que tiene muy mano dura en este asunto. La amenaza de Donald Trump ha sido deportaciones masivas. Por lo menos 1 millón de personas en un año ha sido el compromiso que ha hecho con sus electores, quienes de alguna manera aplauden y reconocen esta posibilidad en Donald Trump. Ya conocemos cómo actúa el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y ahora nuevamente pues va a ejercer el poder. ¿Y qué podemos esperar? Pues una situación no muy distinta a la que ya conocemos. Sin embargo, pues habrá que ver también ¿qué es lo que tienen que decir las organizaciones que apoyan a los migrantes en los Estados Unidos, que han estado muy cerca de ellos, y también la política que ha implementado el gobierno de México, anticipándose a esta posible cantidad de paisanos, y no solo mexicanos, sino también de otros países que podrían hacer base en territorio nacional? Vamos a buscar recuperar el tema con Eunice Rendón en unos momentos, mientras continuamos hablando de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya adelantó que se trabaja en una reunión con cancilleres de países de Centroamérica para abordar la posible deportación masiva de estos migrantes en los Estados Unidos. Conversó ya con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en su calidad de presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde consideró como necesario retomar los acuerdos alcanzados en la reunión de Palenque en Chiapas. Esto fue en 2023. Entonces, la convocatoria la hizo abiertamente el presidente López Obrador.
Planteamos que es importante darle continuidad a aquella conferencia que hubo en Palenque relacionada con la migración con diversos países. Entonces planteamos la idea de que en enero se pudieran reunir los cancilleres de diferentes países para hablar del tema de migración y de cómo cooperamos entre los países de América Latina y el Caribe para atender la migración desde la perspectiva de las causas. Y por supuesto, sobre el tema del combate a las drogas y en especial el asunto del fentanilo, la presidenta Sheinbaum se dijo dispuesta a colaborar con Estados Unidos para cerrar la puerta ya al crimen organizado. No obstante, dejó en claro que hará respetar la soberanía de nuestro país. Bueno, pues nos vamos a ir a la pausa, es muy breve. Regresamos con más noticias esta mañana aquí en el 11. Nuestra pregunta del día, la verdad es que les agradecemos por anticipado que estén participando con nosotros, que se sumen a la conversación, porque viene el Día de Reyes y sí, hay que hacer un poco de memoria. ¿Cuál el juguete que nunca te trajeron los Reyes Magos? Pues estamos en confianza, pueden compartirlo, incluso recordarlo. Ya Rubén Feitalnes nos dijo que lo va a hacer al final del programa. Se van a sorprender de ese juguete que no le trajeron. Nos vamos a la pausa, Rubén, y volvemos. Volvemos. A las 6:30 en el centro del país. Continuamos con ustedes aquí en el 11 recuperando la comunicación con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, para revisar cómo viene lo que nos espera ahora que Donald Trump asuma el poder en los Estados Unidos en esta materia. Eunice, un gusto recuperar contigo la comunicación. Adelante. Pues muchas gracias, una disculpa. No te preocupes. Eunice, platicábamos antes de la pausa de estas acciones que van a implementarse en los Estados Unidos, deportaciones masivas. Donald Trump amenazaba con hacerlo aproximadamente con 1 millón de personas en los Estados Unidos. Esto, ¿qué tan viable puede ser? Estamos hablando de una cantidad pues muy elevada de personas que no tienen documentos en los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves, Eunice? ¿Es viable? Mira, yo creo que de hecho es muy complicado. Hay que recordar que en su presidencia anterior, Donald Trump deportó a 1.5 millones de personas en todo el periodo. Entonces, el querer deportar a 1 millón anual significaría que tendría que cuatriplicar, digamos, su fuerza de tarea, ¿no? De lo que tuvo la primera vez. Sí tiene, repito, un personal o digamos, a funcionarios que quieren lograr esas metas, que seguramente van a buscar cumplir esto, pero será muy difícil. Primero que nada, porque es un tema complejo en cuanto a la logística, es decir, tendrían que tener mucho más fuerza de tarea policías o la colaboración, por ejemplo, con entidades estatales, con las policías locales para primero detener a las personas migrantes y luego tendrían que despresurizar su sistema. Hay que recordar que hay 3.8 millones de casos pendientes en las cortes de inmigración. Entonces tendrían realmente que despresurizar ese sistema y eso requiere recursos y una logística muy afinada, además de que pues seguramente terminaría afectando económicamente a Estados Unidos, porque aunque ellos hablan de los grandes criminales, pues eso por supuesto no son 1 millón de personas, son muchísimo menos y tendrían entonces que ahora sí que deportar también a personas que muy valiosas para Estados Unidos en términos económicos, incluso a los llamados Dreamers, estos jóvenes que llegaron desde la infancia a Estados Unidos, con quien Trump también ha estado amagando y amenazando, y bueno, pues yo creo que no lo van a lograr. Lo que sí creo que va a hacer Donald Trump es que desde el primer día de su gobierno va a poner en marcha alguna acción ejecutiva o alguna medida para poderse saltar el debido proceso, y eso es algo preocupante. Él ya lo hizo anteriormente con el título 42 y con otras prerrogativas que tuvo como presidente, y creo que eso es lo que va a intentar
poder deportar sin seguir el proceso, porque repito, si tuviera que seguir el debido proceso, tendría que esperar los 3.5 millones de casos pendientes. Entonces, lo que va a buscar es no seguir el debido proceso y tener medidas extraordinarias para poder regresar a las personas. Otro punto que creo que va a haber problema con México, va a tener que ver al menos una negociación, por lo que ha dicho la presidenta y los funcionarios de este lado, es la deportación de personas que no sean mexicanas a territorio mexicano. Yo creo que aunque el gobierno mexicano ha sido muy claro en decir que no aceptará a los que no sean mexicanos, Donald Trump sí va a querer mandar sobre todo a aquellos de que son de países con los que Estados Unidos no tienen una relación diplomática, por ejemplo, Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua. Entonces, eso creo que va a ser una de las primeras complicaciones en la relación bilateral y que se va a tener que negociar. Y en caso de que México acepte el regreso de personas de otros países, creo que también tendría que ser a cambio de recursos para la frontera, para las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales que se encargan finalmente de este tema. Y bueno, pues vamos a ver cómo se ponen las cosas. Repito, una de las amenazas latentes también con Trump, seguramente para negociar, va a ser el tema de los grupos del crimen organizado que quiere denominar como grupos terroristas para poder tener pues una política de mucho mayor injerencia, pero creo que es sobre todo para tener un arma de negociación con México. ¿Cómo convencer a Trump de que México es aliado y no enemigo en estos temas, Eunice? Bueno, creo que Donald Trump tiene que entender con datos duros que México es un aliado muy importante. Hoy somos su primer socio comercial, así como ellos son también nuestro primer socio comercial. Compartimos una frontera de más de 3,000 kilómetros, comercio, una relación bilateral muy fluida en la frontera. Diariamente, pues muchas personas cruzan de allá para acá y viceversa. Y además compartimos, lo más importante creo que compartimos ya muchas familias binacionales, entonces el impacto de sus políticas no solo daña a personas migrantes, sino a muchos estadounidenses, porque ya pues somos ahora sí que una mezcla importante. Entonces yo creo que Donald Trump tiene que darse cuenta, creo que lo sabe, nada más que lo utiliza de una manera tramposa. Él sabe que, por ejemplo, los mexicanos aportan el 8% del PIB en Estados Unidos, además pues de muchos otros beneficios, aunque sí siempre nos sorprendemos mucho de las remesas. Hay que recordar que el 80% del gasto de los mexicanos en Estados Unidos se hace en Estados Unidos. Entonces ellos muchas veces pagan impuestos aunque no utilizan los servicios por miedo, justamente los que son indocumentados. Estos 5 millones de mexicanos que no tienen documentos, pues pagan pero no utilizan el sistema. Entonces esta realidad Donald Trump la tiene que saber y otro punto va a ser que las empresas pues no van a estar contentas con esta persecución, con los probables deportaciones y redadas que Donald Trump sí ha emprendido en algún momento y creo que va a volver a hacer. ¿Estamos en el camino correcto, anticipándonos con las medidas implementadas por el gobierno mexicano para frenar esta idea, esta intención de Donald Trump en materia migratoria, con todo lo que hemos conocido, consulados habilitados, asesoría legal, el secretario de Relaciones Exteriores directamente en la Unión Americana? ¿Cómo ves, Eunice? Mira, yo creo que México se está anticipando de manera adecuada, es decir, esta planeación, lo que ha mencionado la presidenta, el canciller, el haber ido a Estados Unidos a planear, con además hay que decirlo, un equipo diplomático que tiene mucha experiencia, que muchos de ellos estuvieron ya en la primera presidencia de Donald Trump, entonces saben también cómo tratarlo, activando este programa, PAL, que ya existía, pero pues que se puede expandir. Creo que es importante el anuncio de nuevos socios para la defensa y la protección de nuestros migrantes en Estados Unidos. Y algo importante, pues esta serie de albergues que también se busca abrir en la frontera, 25 albergues de la mano con gobernadores de los estados fronterizos. Y yo nada más sumaría que pues está muy bien que ya haya este esfuerzo, esta prevención, hay que sumarle presupuesto, porque aunque dijo el canciller que no se requiere, yo creo que sí eventualmente se va a requerir presupuesto para una defensa más puntual de nuestros connacionales por allá y también para una política del retorno más adecuada, más perfilada, porque no es lo mismo una persona que la detienen y regresan en el momento de intentar entrar a Estados Unidos a alguien que lleva 40 años ahí. Entonces sí es muy importante tener una política integral y muy empática del retorno para todos aquellos que vayan a regresar y por supuesto también pensar en una política para las y los migrantes que van a transitar todavía en nuestro país. La migración es algo que va a continuar,
y es importante que a la par de todas estas medidas extraordinarias, emergentes por las amenazas de Donald Trump, también se ponga en marcha una política más humanitaria y más inteligente, es decir, una política que también considere mucho el eje productivo, el eje laboral, la inclusión de las y los migrantes que transitan de manera temporal, un empleo temporal con todos los servicios que se requiere, o aquellos que se quedan también que puedan tener pues un acceso a diferentes, primero inclusión laboral y luego a diferentes servicios, y que sea pues un ganar-ganar, porque eso es lo que hemos visto que pasa cuando se logran incluir de manera inteligente a las y los migrantes, ¿no? Entonces, ojalá que también a la par de estas medidas se esté planeando pues esta política más integral. Pues lo veremos en los próximos días, en los próximos meses y en toda la gestión de Donald Trump, cómo se maneja el asunto a nivel bilateral. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, gracias por la comunicación. Te mandamos un abrazo y que sea un buen año, Eunice. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Hasta luego. Gracias y buenos días. Y miren, jueves, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día de ayer 2 leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial y las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La primera habla que todos los juzgadores serán electos por voto popular a partir de junio, y para ello ya no será requisito haber desarrollado una carrera en otros puestos del Poder Judicial Federal. Los puestos de más alto nivel de la carrera judicial serán los de Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. En lo que a las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se refiere, se estipula que el Tribunal de Disciplina Judicial y los tribunales de disciplina judiciales de los poderes en todos los estados tendrán competencia para investigar e imponer sanciones a las personas servidores públicas. También hay una especificidad que deberán observar como código de ética, y es el de buena conducta según corresponda. Estos códigos deberán hacerse del conocimiento de las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad de que se trate, así como darles la máxima publicidad. Vamos con otro caso judicial controvertido. El séptimo tribunal colegiado en materia penal otorgó un amparo a que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México se abstenga de difundir información sobre el proceso penal contra Sofía Soraya von Rich de la Isla en relación al llamado cártel inmobiliario. En julio del año pasado se le otorgó a von Rich protección de la justicia federal contra los comunicados que emitió la Fiscalía Capitalina el 16 y 23 de mayo de 2023. Ahora, tras el amparo, se ordenó a la Fiscalía que se abstenga de difundir y elimine información que contenga datos personales de la quejosa. Sofía Soraya von Rich es hermana del exdelegado en Benito Juárez, Cristian von Rich, y fue vinculada a proceso en 2024 por el delito de asociación delictuosa. Nuevo balance en materia de seguridad. Las autoridades federales dan un duro golpe al crimen organizado, desde grandes detenciones de líderes de bandas delictivas hasta el aseguramiento de 2 maletas con más de 131,000 pastillas de fentanilo. Aquí le contamos. Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional y policías estatales cerraron 2024 e iniciaron el 2025 con la detención de 41 personas presuntamente integrantes del crimen organizado. Esto se logró en diferentes operativos realizados en 10 entidades de la República en las últimas 48 horas. Así, en Culiacán, Sinaloa, detuvieron a un hombre que transportaba 2 maletas con 131,501 pastillas de fentanilo y 37 kilogramos de metanfetamina, con un valor de aproximado en el mercado ilícito de casi 66 millones de pesos. En Buenavista, Michoacán, integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional confiscaron a la delincuencia organizada un vehículo, un fusil Barrett y 6 armas largas, 65 cargadores, 2,950 cartuchos y equipo táctico. En Quintana Roo se detuvo a 5 personas, entre ellas a un hombre identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada a la venta de drogas y extorsión. En Sonora fueron capturadas 7 personas presuntamente delincuentes con una decena de armas largas y diversos tipos de droga. En Veracruz, la Marina y la Aduana Marítima aseguraron mercancía que había sido declarada como columnas de piedra de cantera, pero que en su interior había 3.5 toneladas de extracto de marihuana, conocido como tetrahidrocannabinol.
El embarque iba a ser trasladado a República Dominicana. Miren, el gobierno de México puso en marcha el operativo limpieza contra los productos de procedencia ilegal en el estado de Durango tras una serie de cateos en varios establecimientos. La incautación fueron más de 3 millones de artículos cuyo valor se estima en 350 millones de pesos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que se prevé que a más tardar en febrero se haya realizado el operativo limpieza en todo el país. La instrucción que tenemos es continuar con estos operativos para cubrir toda la República Mexicana. A esta fecha llevamos 5 entidades federativas y pensamos hacia el mes de febrero haber ya terminado todo el territorio nacional. Segundo, de las agencias aduanales están sujetas a investigación 40 y han sido canceladas 7 patentes de licencias vinculadas a este operativo o a otras indagatorias. Y sí, este operativo limpieza encabezado por el gobierno federal a través de su titular, el secretario de Economía, tiene como propósito inspeccionar todas las tiendas donde se venden productos de origen chino y si se comprueba la procedencia de productos ilícitos, pues de inmediato es clausurado. Es muy importante seguir adelante con este operativo en toda la República. Al día de hoy hemos ya avanzado Ciudad de México, Baja California, Sonora, Coahuila y el estado de Durango, que ahora realiza este operativo. En el operativo participan elementos de la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y también está presente la Policía Municipal. Es tiempo del clima. Carlos Guevara Casas, buenos días. Claro que sí, muchísimas gracias y buenos días para ti también, Lupita, y para todos. Vamos con el pronóstico del tiempo para este que será el primer fin de semana de este año 2025. Y bueno, este viernes el Frente Frío número 20 permanecerá estacionado sobre el Golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión, manteniendo las precipitaciones en los estados del noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán. De igual forma, habrá neblinas y nieblas en las regiones mencionadas, por lo que le recomendamos conducir su vehículo con mucha precaución ante la reducción de la visibilidad que podría encontrar. Asimismo, persistirá el viento del norte de hasta 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En el 11 le informamos para prevenir, por lo que le recomendamos que a los Reyes Magos aprovechen este sábado y domingo para adquirir todos sus regalos, pues a partir de precisamente este domingo por la tarde, un nuevo frente frío impulsado por aire polar ingresará al norte del país, iniciando un periodo de bajas temperaturas en la mayor parte del territorio nacional que se prolongará hasta el próximo fin de semana. En la capital del país, la Secretaría de Protección Civil activó nuevamente su alerta naranja por temperaturas de 1 a 3 grados esta mañana, como ya lo habrá sentido, en las demarcaciones de Coajimalpa, Milpalta, Tlalpan, y alerta amarilla en Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco por temperaturas de 4 a 6 grados, así que abríguese muy bien al salir rumbo al trabajo. Y pasamos a nuestro pronóstico regional. Y bueno, el pronóstico por regiones: hoy volverá a llover fuerte con bancos de neblina en Veracruz, Tabasco, Chiapas y el norte de Oaxaca. Para el lunes le anticipamos evento de norte fuerte en las costas de Veracruz, Tabasco y el Istmo de Tehuantepec. Y también lloverá este viernes en Quintana Roo y el sur de Campeche. Durante el sábado y domingo habrá condiciones óptimas para realizar actividades al aire libre en toda esta región, excepto en las costas de Quintana Roo, donde el oleaje seguirá bastante elevado. También habrá olas de hasta 3 metros de alto, pero ahora en la costa oeste de Baja California el cielo estará despejado y no lloverá. Amanecen con neblinas en Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y en el oriente de Coahuila. Mucha atención, pues el domingo por la noche disminuirán considerablemente las temperaturas. De igual forma, se esperan nieblas y lluvias en Puebla, Hidalgo y el norte de Querétaro. Para el resto de la región tendremos cielo medio nublado, ambiente frío por la mañana y cálido durante la tarde.
Sin lugar a dudas, visitar el occidente mexicano es la mejor opción para escapar de este frío en todo el país, pues las playas de esta zona, los termómetros podrían alcanzar hasta los 35 grados y sin lluvias. Y bueno, hasta aquí la información del estado del tiempo, pero no olvide que puede estar en contacto con nosotros para que nos escriba sus dudas o comentarios sobre cualquier materia climática en nuestra vía de contacto en la red social X, @11 Noticias TV. Que tenga usted un cálido fin de semana, sin importar el clima. Muchas gracias, Carlos Guevara Casas. Y ahora la cultura con Miguel de la Cruz, que tiene tintes gastronómicos. Cuéntanos de qué se trata, Miguel. Adelante, buenos días. Muchas gracias, Guadalupe. Buenos días a todos. Pues vamos a la información cultural. El mundo culinario apoya el arte. Una pastelería mexicana aportará con la venta y preparación de la tradicional rosca de Reyes la conservación del Museo del Ajolote. Vamos a ver. Esta rosca de Reyes no es la tradicional rosca de Reyes. Nuestra rosca se caracteriza porque sí tiene el sabor a naranja característico de una rosca de Reyes, pero tiene también cardamomo. Está rellena de un frangipán de almendra, que es tipo un mazapán de almendra. Está cubierta de costra de concha, de chocolate y de vainilla. Está bañada de chocolate y tiene un crumble de almendras arriba. Receta de la pastelería Cardín. Además del sabor único y sus figuras del niño Dios en colores, destaca por algo más. Adicionalmente nosotros le ponemos unos ajolotitos porque estamos apoyando al Museo del Ajolote con las figuritas de los ajolotes en las roscas. Un porcentaje de la venta de cada rosca se destinará a la preservación de este recinto. Quisimos justo por eso darle un sentido distinto a nuestra rosca, que no solamente fuera vender, que obviamente es importante para un negocio, pero el también poder aportar alguna causa. Y dijimos, bueno, si tenemos a los ajolotes y el ajolote está en peligro de extinción, bueno, pues quisimos aportarles algo. Nosotros vamos a decir, bueno, se juntaron, no sé, 50,000 pesos y se va a equipar el hospital de ajolotes o el área de conservación. Para lo que el museo nos diga que necesita el dinero, lo vamos a dirigir. El Museo del Ajolote tendrá presencia en estos días en la pastelería y en una alcancía se pueden hacer aportaciones voluntarias. La participación del museo dentro de la temporada va a estar el 5 y el 6, van a estar aquí afuera de la pastelería con una botarga de ajolote, por si quieren venir a tomarse una foto. Y de paso resalta la importancia del consumo local con pequeños negocios. Traten de comer panes de panaderías tradicionales y panaderías no industrializadas, porque bueno, es un pan que les va a hacer menos daño y además colaboras con gente directamente y no con grandes empresas. Puede hacer su pedido a través de WhatsApp y redes sociales de Cardín Panadería. Estarán disponibles hasta el 12 de enero. Con imágenes de David Ramírez, 11 Noticias, Mauricio Romo. Vámonos al libro del día, es Elogio de las manos de Jesús Carrasco, editado por Seix Barral. Este libro en voz de su autor. Es una historia muy sencilla, es la historia de una familia que habita una casa que se va a caer, está casi en ruinas. El dueño de esta casa les permite habitarla mientras gestiona permisos para demoler la casa y construir unos apartamentos. Entonces, en ese periodo, que iba a ser quizás unas semanas, unos meses, se alarga, acaban siendo 10 años, y es la historia de esta familia dentro de esa casa, que no es suya, que se va a caer, pero que tienen que habitar. Entonces es una historia familiar, es una historia en la que la naturaleza tiene un valor fundamental, en el que lo comunitario tiene un valor fundamental y en el que sobre todo las manos y el trabajo con las manos tienen un valor fundamental. Las manos como portadoras de cariño, de afecto también. Esa parte del cuerpo es fundamental. Esta casa apareció en mi vida, es una parte de una experiencia personal, apareció en nuestra vida, en mi vida y la de mi familia hace unos años. Y por otra parte yo tengo una enorme afición por el oficio de mi padre a trabajar con las manos desde que era niño. En esa casa trabajé mucho con las manos y cuando la descubrimos esa casa, me di cuenta de que era un escenario perfecto para una historia que yo quería contar desde hace muchos años, que es ese trabajo manual y esa importancia de las manos en mi vida y en la vida de muchas personas. Bueno, y luego con el 11 avanzamos 298 páginas de El largo instante del incendio, ensayo biográfico sobre José Vasconcelos de Rafael Mondragón, editado por el Colegio Nacional. El X de hoy es de Berenice MS y dice: Portada de Ulises Criollo, el primer volumen de las memorias de José Vasconcelos. Bueno, ella aporta
la fotografía de la primera portada, eso es lo que ofrece en la aportación de Jung. Y hoy es el cumpleaños 66 del poeta venezolano Rafael Arraiz Luca. En su honor, el poema del día, Almacén, que en alguna parte dice: tantos años estuve gestando este poema que sus cosas ya no existen. Han desaparecido en mi memoria por el infinito beneficio del olvido. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí Cultura. Buenos días. Muchas gracias a Miguel de la Cruz. Lo vemos ya hasta el lunes, se nos acaba la semana, pero no nos vamos sin conocer el cine. Toñito, ¿cómo estás? ¡Feliz año! Queridísima No te podía Lupita, tener lejos. No se puede. Bien. ¿Cómo pinta este 2025? Bueno, pinta muy bien. De hecho, ya hay muy buenos estrenos para estos inicios de semana. Una película letona que se llama Flow. Está el Nosferatu de Robert Eggers. Viene Cónclave de Edward Berger, que son películas que vamos a estar oyendo mucho en la temporada de premios, pero hablaremos de ellas ya la próxima semana, porque hoy, precisamente para arrancar el año, pues vamos a hablar de nuestras 11 del 11, las 11 películas que más nos gustaron en este 2024 que ya se fue. Así que bueno, pues vamos a arrancarnos con una obra maestra de Wim Wenders, Días Perfectos. Pues la historia de un personaje que limpia baños públicos en la ciudad de Tokio, pero es un hombre que lo hace con una gran sonrisa, que lo hace siempre agradeciendo un nuevo amanecer, y conforme vamos viendo en la película, pues también hay algunos lados oscuros de este personaje, pero pues el agradecer finalmente un nuevo día y hacer su chamba con una enorme sonrisa, pues lo llevan a ser un hombre feliz. Una película preciosa, si no la vieron, búsquenla en donde puedan. Días Perfectos de Wim Wenders, sin duda de lo mejor del año, como también lo es La Zona de Interés de Jonathan Glazer. Pues bueno, aquí una historia trágica basada en las memorias de Rudolf Höss, que fue el comandante en jefe del campo de exterminio de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, la película nos muestra una visión muy aterradora del Holocausto, donde no vamos a ver las imágenes que hemos visto en películas como La Lista de Schindler o en El Pianista. Aquí estamos centrados en la casa de campo que tenía este personaje y que pues está aparentemente ajena a los horrores que están ocurriendo en el lugar. Horrores que solamente conocemos a través del sonido. Entonces bueno, pues sin duda una película de enorme interés para todos, ganadora del Oscar a la mejor película internacional y bueno, pues sin duda una de las grandes obras de este año. Megalópolis de Francis Ford Coppola pues está en nuestra lista, sobre todo porque el maestro, el creador de clásicos como El Padrino o Apocalypse Now, pues nos deja ahora una película de ciencia ficción acerca de un hombre que trata de mejorar el futuro de la humanidad, que trata de ser un promotor de cambio en un mundo del futuro. Y bueno, pues sin duda mucho de lo que el personaje hace en la pantalla es una visión de lo que el propio Coppola ha hecho a lo largo de su carrera. Sin duda, pues un cineasta de 85 años que nos deja pues con un muy buen sabor de boca y con ganas de seguir sabiendo desde luego mucho más de él. Lupita. Oye, pero hubo críticas a esta durísimas, película. Y sabía que él sabía que le iba a ir mal, pero dice: es mi película, es mi visión del cine, y se aguantan. Y viene una más para que no digan. La secuela. No secuela, pero sí viene una nueva que seguramente será muy similar a esto. La Sustancia de Coralie Farjad, bueno, pues una película que ha provocado un ánimo muy espectacular en el público mexicano. Pues cómo hablar del tema del paso del tiempo, de el medio audiovisual que no soporta la vejez y que de repente desecha a la gente por todos lados. Bueno, pues vete a la ciencia ficción y al terror, y aquí Demi Moore interpreta precisamente a una mujer que está en los medios y que de pronto por la edad pues es prácticamente relegada. Recurre a una sustancia tipo Dr. Jekyll y Dr. Hyde, y si a ustedes les daba miedo cuando Piolín se tomaba esa pócima y se convertía en monstruo, esto que pasa en La Sustancia es verdaderamente espectacular. Pues vamos a oír mucho de Coralie Farjad este año también en la temporada de premios con esta película, no para público, ¿cómo se llama? Quisquilloso, que se llama La Sustancia.
Mi amigo robot de Pablo Berger, para ir cerrando la parte internacional, pues bueno, Mi amigo robot es la historia efectivamente de un perro que en la Nueva York de los años 80 decide comprar un robot para que sea su amigo y pues de pronto un buen día este perro decide abandonarlo en la playa a su suerte. La película a partir de ahí se vuelve una muy interesante visión de cómo pues hay personas que compran amigos, hay amigos que se quedan abandonados y sin un solo diálogo durante 1 hora y media, Pablo Berger logra crear una muy profunda visión acerca de la amistad, acerca del amor y bueno, finalmente pues de lo que significa también ser humano, aunque sean un robot y un perro los protagónicos. Claro. Pues Oye, esta es la parte internacional. Pero ahora que lo mencionas, yo pensaba, en la vida real esto pasa al revés. Los humanos abandonamos a los animales de compañía y mira, viene el Día de Reyes y híjole, de verdad, hay que pensar muy bien en lo que los reyes le traen a los pequeños, porque luego dicen, yo quiero tener un perrito. Y los niños difícilmente se hacen cargo de ellos y terminan los papás pues a veces incluso rebasados para cuidarlos y vemos estas historias de abandono, de que se pierde la cercanía, la amistad. Entonces, aquí en esta película, pues el personaje es el perrito, pero como dices, lo que se reconoce es que pues no hay audio, no hay voces ahí. No hay un solo diálogo y todo es de una expresividad y de una belleza plástica enorme. Pues con eso cerramos la parte internacional. Si quieres, vemos la parte de cine mexicano regresando. Me late. Oye, nada más te quería preguntar antes de la pausa rápidamente. ¿Te imaginabas a alguien distinto a Demi Moore haciendo el personaje en La Sustancia? ¿Pensaste en otra actriz que podría haberlo hecho? No, porque precisamente todo lo que ha hecho Demi Moore en su carrera la hacía la actriz idónea para ello y vaya que lo demostró. Sí. Y ahorita va a la carrera de las posibles ganadoras del Oscar, cosa que estaría muy padre. Va a estar bien interesante. Regresamos contigo. Claro que sí. Después de la pausa, volvemos. Así es, Lupita. Las 11 del 11, Toñito, la voz es tuya. Gracias, pues bueno, vámonos ahora con el cine mexicano y tenemos un triple empate entre mejor película. Y bueno, pues arrancamos con La Cocina, de Alonso Ruiz Palacios, esta película estupenda donde precisamente un tema que tanto estabas tú hace rato hablando, el tema de la migración, el tema de los mexicanos en Estados Unidos, bueno, pues en una cocina neoyorquina de un muy exclusivo restaurante, pues Alonso Ruiz Palacios, el maestro Ruiz Palacios, desata el infierno y bueno, pues tenemos amor, desamor, erotismo, abandono, nostalgia, un blanco y negro espectacular y una película que es verdaderamente delirante en todos los sentidos. Si no la han visto, corran a verla en pantalla grande, todavía la alcanzan ahí en la Cineteca Nacional. La Cocina, de Alonso Ruiz Palacios. Pedro Páramo, de Rodrigo Prieto, pues bueno, como otra vez el maestro Juan Rulfo se convierte en materia cinematográfica y lo que hace el maestro Rodrigo Prieto, gran fotógrafo mexicano, su ópera prima como director, pues es recuperar, es recrear las atmósferas rulfianas de una novela que está narrada por muertos, por fantasmas y cómo hacernos sentir precisamente esa gran historia que Juan Rulfo escribió pues hace poquito más de medio siglo. A verla sin falta, ahí ven la plataforma en la parte de arriba a la derecha, ahí ven en qué plataforma la pueden disfrutar o en pantalla grande también en la Cineteca. Y bueno, Sujo, de Fernanda Valadez y Astir Rondero, con esta película cerramos hoy nuestra sección de cine, pues película que estuvo propuesta para el Goya español, para el Oscar de Hollywood, no alcanzó a llegar a la nominación, pero sin duda es una película importante por un detalle importantísimo, Lupita, que es un tema que no se había tocado. Los hijos de quienes en este momento ejercen la violencia relacionada con el crimen organizado y bueno, cómo pues estos niños que quedan a merced del destino tienen una oportunidad para cambiar. No se la pierdan, también es una película estupenda. ¿Tenemos más tiempo? Bueno, pues Valentina o La Serenidad, de Ángeles Cruz, película que comentamos aquí con mucho gusto porque precisamente el tema de la muerte y los niños siempre es complicado. Y aquí Valentina, que es una niña de la Sierra de Oaxaca,
pierde a su padre y a partir de ahí ve cómo su mundo se transforma y cómo finalmente pues no estamos nadie ajenos a que un día nos tendremos que retirar de este mundo. Así que con la sensibilidad que caracteriza a la maestra Ángeles Cruz, Valentina o la serenidad también es de lo mejor de este 2024. El eco de Tatiana Hueso, vámonos a otro universo que tiene que ver con niños y el mundo rural mexicano. Pues bueno, en un pueblo allá en el estado de Puebla, pues nuestra amiga Tatiana Hueso, gran documentalista, pues nos lleva a ver las historias de varios niños que viven precisamente junto con sus familias, pues de la tierra, de la artesanía, de todavía cultivar y de, bueno, vivir una vida que muchos niños todavía en México viven, siempre pensando en cómo las generaciones anteriores pesan sobre uno en esos ecos que propone finalmente Tatiana Hueso. Y bueno, finalmente Diego del Río nos dejó otra gran ópera prima que se llama Todo el Silencio, donde vemos a una joven que precisamente habla lengua de señas mexicana y que un día pues empieza Lupita a perder el oído ella misma. Entonces, bueno, cómo cambia su mundo, cómo la película es sensorial. Hay un trabajo de diseño sonoro extraordinario para que tú como espectador o espectadora sientas cómo se va perdiendo esa audición y cómo pues la vida a veces te cambia de un día para otro, Lupita. Claro. Y bueno, pues ahí están las 11 del 2024. Espero que hayan visto todas. Si no, anótenlas y pues a buscarlas sin falta para tener un muy buen mosaico de lo que fue un muy buen año de cine. Claro, Lupita. Nos dejas tarea y sobre todo siempre con este remate, el cine es la vida real y cuántas lecciones de vida hay en estas películas que como bien dices hay que retomar, ¿no? Claro que sí, mi Toñito, querida, feliz año. Feliz año, muchísimas lo mejor para gracias. ti, Gracias saludos en casa, abrazos y nos vemos pues ya en este inicio del 2025 con el cine y las nuevas películas. Vámonos a otras cosas, gracias Toñito. Y vámonos a hablar de la Secretaría del Bienestar, porque miren, su titular Ariadna Montiel anunció que para este año se tendrá una inversión de más de 544,000 millones de pesos para los programas de apoyo a personas adultas mayores con discapacidad y madres trabajadoras. Este jueves inició la entrega de recursos y esto de acuerdo con la primera letra de su apellido. ¿A qué nos referimos? Que los derechohabientes de la ABC pues ya tendrían en estos días lo que le corresponde por parte de estos recursos. Como ustedes ya saben, se paga en el orden de la letra del primer apellido de los derechohabientes y las derechohabientes. Iniciamos el día de hoy con la letra A, de tal manera que iniciamos hoy mismo esta dispersión y concluye el día 22 de enero. Para el programa de personas adultas mayores que tiene registradas a más de 12 millones de beneficiarias, la inversión para todo 2025 es de 483,000 millones de pesos. Para personas con discapacidad se entregarán 29,000 millones en beneficio de 1,395,000 personas. En cuanto al programa de madres trabajadoras que tiene inscritas a 325,171 mujeres que tienen a hijos e hijas en educación inicial, la inversión es de 3,185 millones de pesos. El día de hoy, este viernes, inicia lo que es la entrega de tarjetas a mujeres inscritas al programa Pensión Mujeres Bienestar, así que estén pendientes. Esta información se queda en nuestras redes para que la consulten. Y bueno, vamos a cambiar el tono, el tema, porque nos complace mucho recibir esta mañana vía Zoom a dos distinguidos invitados y amigos de este programa, de este noticiario, para hablar del Año de la Mujer Indígena. Hay un nuevo emblema por parte del gobierno federal y no quisimos pasar por alto platicar con el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández. Te saludamos, Diego, con mucho gusto. Lo hacemos de manera virtual y bueno, también vamos a conversar con Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Por lo pronto, Diego, estamos contigo, ya te vemos. ¿Cómo estás? Feliz año, Diego, un gusto. Bien, feliz año a ti, Guadalupe, y a todos los que siguen 11 Noticias. Estamos arrancando 2025, Diego, sí. Y bueno, presentaron en días recientes lo que es esta nueva imagen del gobierno federal, un emblema que recupera a mujeres indígenas de nuestros pueblos originarios. Y tú, pues, habías comprometido ante los medios el darnos más detalles acerca de lo que significaba la presencia de las mujeres en este 2025.
Cuando la presidenta Sheinbaum llega al poder como la primera presidenta de México, esta frase de "es tiempo de mujeres" nos ha acompañado y las mujeres indígenas no podían quedar fuera, Diego. Claro que sí, hay que destacar que en los últimos días de septiembre, y como pocas veces ocurre en una legislatura plural como la que tenemos, se aprobó por unanimidad, quiero subrayar que fue con el voto unánime, ni siquiera hubo alguna abstención de todos los legisladores, la reforma constitucional que modifica el artículo 2 de nuestra Carta Magna para reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a ser considerados sujetos de derecho público. Esto les permite a nuestros pueblos indígenas preservar sus formas de organización y de gobierno, mantener sus tradiciones y expresiones culturales, por supuesto defender su lengua, que se escuche y que se considere lengua nacional de nuestro país. Y también el que todas estas comunidades y pueblos tengan la posibilidad de preservar un territorio, un patrimonio cultural y una manera de estar en el mundo, porque tenemos que reconocer también que son las culturas originarias quienes nos han enseñado una manera de habitar con la naturaleza que nos permite asumir que también todos los seres que pueblan la tierra tienen derechos y tenemos el deber de reciprocidad para devolver lo que mucho nos da la tierra y los seres que la habitan. Pero también en este caso, la reivindicación de las culturas originarias, de los pueblos indígenas, de las comunidades afromexicanas, se conecta con el hecho de que, como bien lo has dicho, Guadalupe, es tiempo de mujeres. Y aquí la mujer indígena, que había sido objeto de una doble discriminación en su condición de mujer, por una parte, y en su condición de indígena, es decir, de pertenecer a un grupo culturalmente y lingüísticamente diferenciado, que se consideraba ajeno al ser nacional. Claro. La idea que prevaleció hasta el siglo XX fue que había que integrar a los pueblos indígenas al progreso de México, a condición de que perdieran su identidad y su cultura propias. Entonces me parece del todo adecuado que este año 2025 se dedique a reconocer, a visibilizar a las mujeres indígenas. Claro, y cada una de ellas, de las figuras, de las mujeres, de lo que representan, ha tenido un papel jerárquico. ¿Cómo se eligen precisamente a estas mujeres que son el emblema del gobierno federal en 2025, Diego? Bueno, mira, yo una curaduría, una labor de selección, sí, que por supuesto no me correspondía a mí en lo particular. Decirte que cualquier selección pues implica evidentemente no considerar elementos de un conjunto que es infinitamente más amplio, pero por una parte se optó por recuperar la presencia de la ancestralidad, sí, de los pueblos originarios de nuestro país. Es decir, las cuatro son mujeres que nacieron todavía antes de la ocupación española de nuestro territorio. Estamos en presencia de cuatro, pues, digamos, mujeres emblemáticas, como pudo haber habido gente del norte. Alguien puede pensar que hace falta, y seguramente tendría razón. Gente del occidente seguramente tendría razón si alguien planteara que no hay grupos occidentales, o del Golfo de México, pero sin embargo tenemos distintas regiones culturales y distintas temporalidades. Tenemos una mujer que nos remite claramente a la gran civilización maya mesoamericana, en este caso Sacbu Ahau, señora de la Asunción, conocida también como la Reina Roja, y cuya tumba apareció exactamente en 1994. Esta mujer nos remite al periodo clásico, en el siglo VII de nuestra era. En esa época no había mujeres indígenas. Sí. No,
porque el término indígena es un término que viene del latín y que quiere decir el que nació ahí. Todos nacemos donde nacemos. El término indígena se remite al fenómeno de la expansión del Imperio Romano, y los romanos a las personas que no habían nacido en Roma les llamaban indígenas. Pero es la ancestralidad de nuestras mujeres mayas las que está presente en Tzacbuajau. Tenemos a una mujer mexica, Tecuixpo Izcazochitzin, ¿no? Flor Blanca, hija del señor Moctezuma. Esta mujer pues ya nos remite al periodo posclásico. Ella, estamos hablando de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Estamos hablando apenas de los inicios de la ocupación española de nuestro territorio. Estamos hablando de la mujer que fue esposa de Cuitláhuac y a su muerte de Cuauhtémoc. Estamos hablando de una mujer que, dada la arbitrariedad que acompaña a la ejecución de Cuauhtémoc hace 500 años, queda viuda, es víctima de una acción absolutamente injusta y criminal que se comete en contra de su esposo, el Huey Tlatoani Cuauhtemotzin. Estamos hablando de una señora mixteca, la señora Seis Mono, que también nos remite a la ancestralidad de las mujeres mixtecas. Esta mujer vive en el siglo XI, hace 10 siglos, en toda el área de la Mixteca alrededor de Yanguitlán y específicamente Huachinó. Y estamos hablando de una mujer tolteca, Xutzatzin, o Flor de la Tierrita, una mujer que vive en el siglo X, en el Epiclásico. Entonces estamos hablando de un largo periodo que se ejemplifica en estas 4 mujeres ancestrales, que va desde el siglo VII de nuestra era, me refiero a Tzacbuajau, hasta el siglo XVI de nuestra era, me refiero a Tecuixpo Izcazochitzin, y pasando por el siglo X, ya en el periodo epiclásico, por llamarle así, o también alguien puede llamarle clásico tardío, y en ese mismo periodo, pero un poco después, estamos hablando de la señora Seis Mono, que es una señora que claramente aparece en algunos códices mixtecos, en el siglo, correspondiendo al siglo XI de nuestra era. Como ves, de lo que se trata es de recuperar el orgullo de pertenencia, la ancestralidad de estas 4 vertientes, si tú quieres, civilizatorias, que hacen parte del México antiguo, que hacen parte de la gran diversidad cultural que hoy nos sigue explicando y que evidentemente remite a una civilización o a un conjunto de civilizaciones que, como dijera Guillermo Bofill, durante mucho tiempo quisieron ser negadas por las visiones de orden occidental, por las visiones racistas, por las visiones clasistas, por las visiones de discriminación y genocidio que prevalecieron en los últimos 5 siglos, Guadalupe. Claro, echar abajo estos arquetipos que solo relacionan a las mujeres, como bien decían en el INA, con aspectos domésticos. Diego también nos acompaña esta mañana y le damos la bienvenida a Adelfo Regino. Él es titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Adelfo, un gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos Saludos, días, hermano estimada Guadalupe. Buenos días, estimado Diego. Es un honor estar con ustedes esta mañana y escuchar hoy a Diego Prieto con esta importante reflexión de nuestra historia. Importante reflexión que ubica a las mujeres en el lugar que les corresponde. Adelfo, hoy, ¿qué representa la mujer indígena en nuestro país? Bueno, pues hoy la mujer indígena es parte de nuestra forma de gobierno y organización. Hoy la mujer indígena es parte de este esfuerzo, de esta lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, tal como lo describía hace un momento Diego.
En efecto, se ha logrado esta reforma al artículo 2 de la Constitución Federal, en el que por fin se han reconocido los derechos de nuestros pueblos, y en particular algo que hay que resaltar es que también se han reconocido los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanos en un apartado de este nuevo artículo constitucional, y que sin duda alguna fortalece por un lado el reconocimiento de sus derechos, pero por el otro lado reconoce su enorme aportación, su enorme contribución en la vida colectiva de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Claro, ¿cómo viven hoy las mujeres indígenas, Adelfo, con todas las reformas que se han hecho en la materia y lo que significa que hoy se les considere, incluso para ser el emblema del gobierno federal, el Año de la Mujer Indígena 2025? Bueno, pues tenemos que reconocer, por un lado, las lamentables condiciones de pobreza, de marginación, de exclusión, de discriminación en las que pues lamentablemente siguen viviendo las mujeres indígenas y en general nuestros pueblos, nuestras comunidades. Creo que este es un dato pues lamentable de nuestra realidad, y justamente cuando se habla de que el año 2025 sea el año de la mujer indígena o de las mujeres indígenas, bueno, pues creo que la sociedad mexicana estamos obligados a reflexionar y a tomar acciones respecto de esta situación para que pues podamos todos aportar nuestras ideas, nuestro trabajo, y poder revertir esta lamentable situación a partir de este nuevo marco constitucional, pero también a partir de un conjunto de programas, de acciones que permitan que el gobierno de la República se alinee en una sola dirección de trabajo, de reconocimiento de la importancia de las mujeres indígenas en el contexto de nuestros pueblos y también en el contexto de la vida pública nacional. Claro, habrá que subrayar, Diego Prieto, que todas estas mujeres que vemos, estas 4 mujeres que hoy representan al grupo numeroso de mujeres indígenas, son mujeres reales, son mujeres de carne y hueso que existen y están representadas así, con esa figura, porque se hizo todo un estudio antropológico, como bien nos dices, por parte de especialistas, para lo que significa recuperar lo que ustedes llaman la arqueología vivencial, Diego, y que es lo que hoy nos permite tenerlas, reconocerlas, verlas tal y como eran en su época. Bueno, efectivamente se buscó encontrar arquetipos, esos son, exacto, que puedan referirnos a las mujeres que en su momento, en su región cultural, corresponden a los personajes que se representan. Evidentemente, insisto, estamos hablando de la recuperación del sentido de ancestralidad de las mujeres indígenas contemporáneas. Lo indígena, insisto, no es más que una abstracción. En realidad hay mujeres ñañó, hay mujeres rarámuri, hay mujeres ñató, hay mujeres nusabi, hay mujeres huirrárica, pero lo indígena obedece precisamente a esta condición de sometimiento que viven los pueblos originarios prácticamente desde el siglo XVI, y ahora empiezan a emanciparse. Exacto. Después de una resistencia secular, que evidentemente la obtención de sus derechos como sujetos de derecho público, pues no es gratuita, obedece a una lucha ancestral. Y estas 4 mujeres representan precisamente esta ancestralidad. Sus atuendos tienen que ver con estudios que corresponden a la identificación de características corporales y de la vestimenta que encontramos en los códices, que son dibujos que atestiguan y que a su manera constituyen el lenguaje de nuestros pueblos originales y posteriormente ya de los cronistas indígenas, y en estos códices vamos a encontrar la correlación con las diferentes regiones y épocas que se refieren en estos 4 ejemplos, que insisto, no son más que ejemplos, porque claro, mujeres indígenas en plural y siempre con esta convicción de que hablamos de un conjunto muy heterogéneo,
son millones de personas. Claro. Adelfo Regino, por último te diría para cerrar el tema, las mujeres indígenas, como bien dice Diego Prieto, titular del INAH, pues es tiempo de que tomen ese bastón de mando. ¿Cuál tu mensaje final para ellas en este 2025, Adelfo Regino? Sí, pues creo que todos tenemos que trabajar para crear las condiciones y que este protagonismo que ahora se está planteando de las mujeres indígenas pues sea una realidad a distintos ámbitos y niveles, desde el nivel comunitario, desde el nivel de las regiones indígenas y desde luego también de su importante contribución en el plano nacional. Creo que está en la mente colectiva de nuestro país el pasado 1 de octubre, cuando nuestra presidenta constitucional pues recibió el bastón de mando, la vara de servicio por parte de las mujeres indígenas. Creo que es un acontecimiento histórico que hay que destacar porque pues ahí está la centralidad de las mujeres indígenas en la vida de nuestro país, y esto es lo que tenemos que reproducir ahora en el contexto nacional y particularmente en el contexto de la vida pública de nuestro país. Creo que ese es el llamado que hoy hace la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al colocar en el año 2025 a las mujeres indígenas en este rol protagónico. Muy bien, pues queremos agradecerte, Adelfo Regino, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, esta mañana la conversación abierta y simultánea con Diego Prieto, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias a los dos, fuerte abrazo y lo mejor para este año que inicia. Igual para ti, Guadalupe. Gracias. Y para todo el público de 11 Noticias, nos vemos, Adelfo. Muchas gracias, Diego, un abrazo. Gracias a ambos. Pues ahí está la mujer indígena, que es ahora el emblema 2025 por parte del gobierno federal, tema que amerita el análisis y el conocimiento. Muchas gracias a ambos y ahí se queda en nuestras redes sociales esta interesante conversación. Y vámonos con una alentadora noticia para México. Hay crecimiento porque este 2025, así lo señalan los indicadores financieros, empleo, salarios, reservas a la alza. Vamos con los detalles. La 4T da resultados y eso lo reconoce el pueblo de México, porque somos un gobierno del pueblo, aunque no le guste a los adversarios. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer indicadores económicos que demuestran que el 2024 fue un gran año para el país. Destacó el empleo formal, el aumento a salarios mínimos, así como el lugar que ocupa nuestro país salarialmente en América Latina. Este es el salario mínimo. Este es el incremento, ya contando el incremento del 2025, 135% de aumento en el poder adquisitivo respecto al 2018. Vean dónde estaba México en salario mínimo en el 2018. Estábamos en el nivel más bajo de América Latina. Tasa de desempleo, México está en 2.5, equivalente a Japón y solamente Corea del Sur, en términos de los países de la OECD, tiene una menor tasa de desempleo. Además, las reservas internacionales cerraron en 2024 con un récord de 228.789 millones de dólares, lo que significa el monto más alto para el cierre de un año en la historia del país. También destacó el control de la inflación, el crecimiento del Producto Interno Bruto, así como el lugar que ocupa nuestra economía a nivel internacional. La inflación anual en 4.55% en noviembre, está por dar INEGI los datos de cómo cerramos en diciembre. Seguimos siendo la 12ª economía del mundo, pasamos de la 15 al 12, estamos por encima de España, de Corea del Sur, de Australia, de Indonesia, Países Bajos, Turquía, Arabia Saudita y Suiza. Algunos de los indicadores para los pesimistas de la oposición. En concordancia con estos datos, el Banco de México informó que en noviembre las remesas sumaron 5.435 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual del 10.6%. Con este incremento se alcanzó un nuevo máximo histórico,
pues en los primeros 11 meses del año el monto acumulado por remesas alcanzó 59.518 millones de dólares, que implicó un avance anual de 2.9%. Con estas cifras, la presidenta reiteró su confianza de que 2025 también será un gran año para México. Entonces, eso nos hace ser muy optimistas en lo que va a ocurrir en México este año. Y además porque los mexicanos y mexicanas somos de primera. No hay pueblo más trabajador que el pueblo de México. Entonces nos va a ir bien. Mire usted, en la información internacional, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, advirtió a Donald Trump con suspender la cooperación militar en caso de que su país expulse masivamente a migrantes hondureños. Y es que actualmente Estados Unidos mantiene 500 soldados en la base militar de Palmerola, en Honduras. Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras. Y ahora, como parte de nuestro noticiario, nos enlazamos en vivo a Palacio Nacional. Continuamos con la información. En Cisjordania, la autoridad palestina cerró las oficinas de la televisora Al Jazeera y le prohibió toda actividad y transmisión desde ese territorio. La acusa de difundir material incitante y de desinformar e interferir en los asuntos internos de Palestina. La televisora de Qatar criticó la decisión y la calificó como un intento de esconder la verdad respecto a lo que sucede en los territorios palestinos. Además, consideró la acción como similar a la política del gobierno israelí, que el año pasado le prohibió laborar dentro de ese país. En tanto, la comunidad internacional mantiene su exigencia para la liberación del médico Hussam Abu Safiya, director del hospital gazatí Kamal Adwan, y quien fue detenido por las fuerzas israelíes la semana pasada. Doctores de todo el mundo se han unido a una campaña que exige la liberación de este médico, que se ha erigido como un símbolo de resistencia. Hussam Abu Safiya se encuentra detenido en una base militar israelí en el desierto de Negev. De acuerdo con testigos, informó la televisora CNN este jueves. Múltiples ataques israelíes dejaron 70 muertos, entre ellos el director general de la policía en el sur del territorio. Puerto Rico tiene nueva gobernadora. Este jueves tomó posesión Jennifer González, quien hizo promesas de igualdad. La republicana de 48 años y quien apoya al futuro presidente Donald Trump hereda un estado libre asociado con una economía debilitada, un alto costo de vida, una problemática red y una elevada tasa de delitos violentos. Mi visión de un gobierno no es de construcción de grandes obras, pero sí de una infraestructura que funcione, de que tengamos la salud para el pueblo, mejorando nuestros hospitales, el centro médico, convertirlo en un centro de trauma nivel 1, que tengamos una red eléctrica que funcione, que podamos mantener y atraer más manufactura a nuestro pueblo, que tengamos una educación donde nuestras escuelas puedan ser bilingües. A la par de la toma de posesión, decenas de personas manifestaron su enojo por el reciente apagón durante las fiestas de Año Nuevo, que afectó a 1.300.000 clientes del operador Luma Energy, empresa privada que supervisa y distribuye la energía en Puerto Rico. Vamos a ver qué destaca este día la prensa internacional. Arrancamos con el diario español El País. Lamentablemente señala que la música nunca sonó tan triste en Bourbon Street, pues el centro de Nueva Orleans, un lugar bullicioso, reabre bajo la conmoción del atropello que mató a 14 personas. Y es que en la festividad de Año Nuevo, como recordará el veterano de guerra Shamsun Jabbar, de 42 años,
atropelló con una camioneta alquilada y abrió fuego contra la multitud que celebraba en este lugar. En otra nota, en Bruselas, Bélgica, se introduce una regulación pionera para las mujeres que ejercen la prostitución. Así es, Bélgica es el primer país que cuenta con un contrato laboral específico para que las mujeres que ejercen este oficio, y en tanto a la imagen podemos observar esta desoladora captura tras otra jornada de ataques. La devastación que sufre la ciudad de Gaza después de los ataques israelíes que han causado 100 muertes en las últimas 24 horas. Por su parte, el diario norteamericano The New York Times tiene como titular principal que tras el conflicto armado interno de Birmania, impulsa su ascenso como crisol de la delincuencia internacional. En la actualidad es el mayor productor mundial de opio y uno de los mayores fabricantes mundiales de drogas sintéticas, incluidas la metanfetamina, LSD, ketamina y el fentanilo, elaborados con precursores procedentes de China e India. Myanmar no solo es un narcoestado, también se cree que es el mayor exportador mundial de ciertos elementos pesados. Por otra parte, el FBI asegura que el conductor del ataque en Bourbon Street no tuvo ayuda. Tras la reapertura en Nueva Orleans, investigadores no han encontrado relación definitiva entre el ataque y la explosión de un cibercamión Tesla, horas después que hirió al menos 7 personas, según Christopher Raya, subdirector adjunto de la División de Contraterrorismo del FBI. El conductor del cibercamión no estaba implicado en el atentado. De acuerdo con esta información, este conductor fue identificado como un sargento mayor del Ejército de Colorado que había estado de baja del servicio activo y se había disparado en la cabeza justo antes de la explosión. Y en la imagen principal podemos observar la calle Bourbon de Nueva Orleans con sus puertas reabiertas a los turistas este jueves por la tarde tras la reapertura. Patrullas armadas señalaron que la seguridad fue reforzada. Bueno, vamos a ir cerrando este espacio. ¿Cuál el juguete que nunca te trajeron los Reyes Magos? Gracias por la confianza. Yosa dice que un triciclo o una bicicleta. Gracias, Yosa. Esther Alcántara, nunca me trajeron lo que pedía, pero nunca nos dejaron sin regalos de Reyes. Así es. Beatriz Anguiano, una bicicleta con mi primer trabajo me la compré. Los Reyes ahí se tardaron un poco, pero él se la compró. Montserrat Flores, una pizarra con cuentas que se iluminan y un juego de química. Sí, ya sé a cuál te refieres. Muchas gracias. Johnny Haas, bueno, no era juguete en sí, sino más bien una bicicleta. Con el tiempo entendí que no era posible dada la economía. Un caso también que se presenta. Dulce María Ramírez López, no sé cuántas veces la pedí, dice Dulce, pero a mí me trajeron mi Barbie a los 18, 19, tarde, pero llegó, fue una sorpresa maravillosa y eso nunca lo voy a olvidar. En Twitter así sus respuestas: bicicleta 21%, no me la trajeron; coche a escala 21%, consola de videojuegos 29% y una casa o cocina de juguete 29%. Rubén, nos debes tu respuesta, ¿cuál fue? Pues sí, mira, Lupita, el juguete que nunca me trajeron los Reyes Magos fue un Atari y posteriormente pues un Sega. Pero bueno, a la larga les agradezco mucho a los Reyes porque aprendí otras formas de poder desarrollarme y poder jugar. Y aquí lo importante, Lupita, es señalar que no importa tanto el juguete, sino que los papás le dediquen el tiempo suficiente a los hijos para que puedan convivir con ellos. Claro, gracias Rubén, gracias a ustedes. Y antes de despedirnos, desde aquí le mandamos un gran abrazo a Leticia Carvajal por el profundo fallecimiento de don Cesario Carvajal Trujillo.